Bueno, bienvenidos a este video que va a tratar sobre el problema de la neutralidad, panorama un poco amplio, general, en donde vamos a plantear unas coordenadas, vamos a seguir por las disputas, es decir, aquellas conversaciones, discusiones, posiciones las que se fueron tomando respecto a este problema, y finalmente algunos cuestionamientos o preguntas que va a ser como una conclusión retrospectiva que nos ayude a hilar un poco todo. Obviamente van a haber cosas que no me puedo detener, eso me los pueden dejar en los comentarios, preguntas, cuestionamientos, cosas que quieren que explique. Igualmente tengo planeado, en algunos momentos lo voy a ir mencionando mismo, seguir desarrollando cosas. Este va a ser un video suelto, hay muchos que voy a tener que hacer una serie de videos, un conjunto de videos. Así que nada, entremos de lleno. Primero voy a tomar a Husserl, que en 1936 publica La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental. Estas son las dos partes del libro, ya lo dice en el título. Nosotros nos vamos a abocar a la primera parte, esta crisis de las ciencias europeas, que es más un diagnóstico. ¿Un diagnóstico de qué? No es meramente un diagnóstico de un malestar disciplinar, sino de todo un proyecto civilizatorio entero. Es decir, aquel que desde Galileo había prometido fundar la existencia humana sobre la racionalidad. El drama que Husserl narra es paradójico. Las ciencias modernas, en su innegable éxito técnico, han perdido precisamente aquello que las haría significativas para la vida humana. Cito: es nuestra necesidad, esta ciencia no tiene nada que decirnos. En nuestra necesidad vital, esta ciencia no tiene nada que decirnos. Eso lo dice en la página 2 del libro. Estas crisis no son meramente teóricas, como decía. Se manifiestan en Europa de entreguerras como ascenso del irracionalismo, disolución de los valores ilustrados, emergencia de totalitarismos que rechazan la pretensión universalista de la razón. La neutralidad, ese ideal que supuestamente elevaría el conocimiento por encima de las pasiones, intereses y perspectivas particulares, se revela como insuficiente, o peor aún, cómplice de deshumanización. ¿Cómo es el éxito técnico que coincide con las crisis civilizatorias más profundas? El problema de la neutralidad no es exclusivo de la ciencia. Permea todas las áreas sociales, desde la política hasta la estética, desde la ética hasta la epistemología. Después vamos a ir entrando en uno a uno. Para Husserl, el origen de las crisis se remonta a la matematización de la naturaleza, operada por Galileo. Galileo no simplemente aplicó las matemáticas a fenómenos naturales, sino que realizó algo mucho más radical. En la matematización de la naturaleza misma, es decir, dejó de ser una herramienta con la cual analizar algo que está allá afuera, para convertirse en, como dice él en El ensayista en 1623, en el lenguaje del cosmos. Es decir, va a ser la sustancia misma con la que está hecha la naturaleza. No es un cambio menor, de hecho se lo toma muchas veces como el fundamento de la modernidad, junto a otros como Descartes y demás, que quizás retomemos. La cuestión es que la naturaleza precientífica, el mundo como tal se presenta a la percepción de forma directa con las cualidades sensibles, fue reemplazada por un ropaje de ideas, dice Husserl. Él utiliza una palabra que se pronuncia como Eideklein, en alemán, mi pronunciación muy mala, por una naturaleza geometrizada, cuantificable y objetificable, dice en la página 9. Este procedimiento inaugura lo que Husserl va a llamar objetivismo fisicalista, es decir, la convicción de que la realidad verdadera es aquella descrita matemáticamente, mientras que en el mundo de la experiencia vivida, Lebenswelt, queda reducido a apariencia subjetiva. El problema no es que las matemáticas sean inadecuadas, dice el autor, sino que el problema es el olvido. Olvidamos que las identidades matemáticas son producidas, que tienen su origen en operaciones realizadas sobre el mundo de la vida. La geometría nació de prácticas concretas de medición sobre la Tierra, geometría. Pero una vez idealizada, matematizada, formalizada, se autonomiza,
se presenta como si describiera un mundo en sí mismo, independientemente de toda experiencia humana. Esta automatización genera la crisis. La ciencia se tecnifica, se convierte en procedimiento mecánico de cálculo y predicción, pero pierde su fundamento de sentido. Esto es lo que le va a importar a Husserl, la distinción ahí entre lo técnico y el significado, ¿no? Los científicos operan sus fórmulas sin comprender ya la génesis histórica y experimental de esos procedimientos. La ciencia se vuelve acéfala, es decir, ejecuta operaciones sin comprender su propio fundamento. Si Husserl narra la crisis de las perspectivas del filósofo que busca recuperar fundamentos olvidados, Larry Duston y Peter Gallison, unos autores norteamericanos, narran desde una perspectiva complementaria la historia de cómo la objetividad misma, lejos de ser un ideal eterno, emerge como proyecto específico del siglo XIX. Su trabajo revela lo que hoy llamamos objetividad. No fue siempre el ideal regulativo. Eso lo trabajan en el libro que llamaron The Imagine of Objectives. Antes del siglo XIX, los atlas anatómicos, botánicos, astronómicos, buscaban representar no lo individual como tal, sino el tipo ideal, la forma perfecta, la esencia. Un anatomista como Bernard Albinus, en el siglo XVIII, no tenía problemas en corregir un esqueleto particular para representar el esqueleto perfecto. Es decir, se olvidan las particularidades para intentar abstraer de eso una generalidad. Él debería existir según los cánones de el esqueleto perfecto, debería existir según los cánones de belleza y proporción. La verdad científica se identificaba con la verdad de la naturaleza. Pero esta verdad era típica, ideal, esencial, no individual, contingente ni particular. El giro hacia la objetividad mecánica, que es como lo llaman los autores, en el siglo XIX, es simultáneamente epistémico y moral. Epistémicamente implica el rechazo del juicio interpretativo en favor de la reproductividad mecánica, la fotografía, el trazo automático, el registro instrumental. Ya no se trata de representar la esencia, sino de dejar la naturaleza se representa a sí misma, sin intervención del sujeto. Moralmente implica una ética de la autosupresión, del escepticismo epistémico, de la vigilancia contra las propias inclinaciones. El científico objetivo debe reprimir su tendencia a ver patrones, su impulso estético, sus teorías previas. Debe convertirse en un observador mecánico, transparente, neutral. Acá es donde empieza a aparecer esta cuestión del científico como objetivo. Duston y Gallison muestran que esta objetividad mecánica no es neutra en sus presupuestos. Presupone una desconfianza profunda hacia la subjetividad humana, vista ahora como fuente de distorsión, sesgo y contaminación. Es decir, la subjetividad, otrora ser de ese juicio racional, se convierte ahora en un enemigo a combatir. La máquina, la cámara, el polígrafo, se convierte en el ideal. Es decir, el ideal sería desubjetivarnos para volvernos máquina. La objetividad se moraliza. Ser objetivo es ser autodisciplinamiento, autovigilancia, autosupresión. Pero este ideal encuentra sus propios límites. La fotografía supuestamente neutral requiere decisiones. ¿Qué fotografiamos? ¿Desde qué ángulo? Los rayos X que prometen ver a través de la carne tienen a sus propias imágenes como ambiguas. Requieren interpretación experta. Un médico cuando saca una radiografía, no hay objetivamente algo ahí porque tiene que interpretarlo. Entonces, el atlas que pretende los hechos puros descubre que sin juicio no hay conocimiento. Alguien debe decidir qué cuenta como normal y qué cuenta como patológico. En el caso de, por ejemplo, estas radiografías para ver si hay patologías. Lo que emerge es una doble genealogía entre la husserliana y la de Duston y Gallison, que es la pregunta por la neutralidad atraviesando todas las dimensiones de la vida social, no solo la ciencia.
El ideal de la neutralidad científica, con su promesa de conocimiento objetivo desvinculado de intereses, valores y perspectivas particulares, se convierte en el modo de múltiples esferas. La aspiración a administrar públicamente de manera neutra, a una justicia imparcial, a una economía regida por leyes naturales, a un arte que capture lo real sin mediación, a una ética universal que trascienda las particularidades culturales. Acá tenemos una cuestión de cómo empieza a dominar el positivismo y se impone como la verdadera ciencia y el verdadero hacer científico, que va a ir de la mano con la separación, esto también está en Husserl, entre la modernidad como un proyecto filosófico que tiene sus bases y proyectos fundamentales, que va a ir cayendo lentamente, esto es lo que va a llamar la muerte de la metafísica, es decir, aquellos valores trascendentales que escapan a una época específica y que van justamente más allá de la física. Es aquello que apunta, por ejemplo, lo ontológico como el ser en sí mismo. Y se va a separar esto de la modernización, que esta va a continuar, que es más el proceso, en el cual hay desarrollos más de tipo económico, político, sociales, etc. Entonces, entramos acá al segundo apartado, que es la neutralidad como poder que se naturaliza. Imaginemos ahora que somos marineros en el alta mar. Ahora estamos obligados a reconstruir nuestro barco mientras navegamos, sin poder arribar jamás a un puerto seguro para desarmarlo en el dique seco y rearmarlo desde cero con un diseño perfecto. Es decir, tenemos que hacer todo en el camino mismo. Esta es la célebre metáfora de Otto Neurath sobre la condición del conocimiento humano. Usémosla aquí con una torsión. ¿Qué sucede cuando los marineros olvidan que están en un barco? ¿Qué ocurre cuando la embarcación misma, con sus maderas particulares, sus velas remandadas y su timón torcido hacia el babor, se presentan como el único modo posible de navegar? El único modo posible de navegar. Como la forma natural del mar y del barco. Como la estructura neutra e inevitable de toda travesía. Este olvido es precisamente el mecanicismo de la neutralidad, perspectiva desde la cual trabajan muchas corrientes como la postestructuralista, la escuela crítica de Frankfurt, el feminismo, la teoría queer, el decolonialismo, entre otras. La transformación de lo construido en lo dado, de lo histórico en lo natural, de lo político en lo técnico. Y este mecanismo no opera en un solo registro, epistemológico, pongamos por caso, sino que atraviesa simultáneamente nudos de registros y estructuras de nuestro estar en el mundo. Estos nudos no son independientes, son manifestaciones locales de un mismo problema, que es el problema del poder cristalizado en evidencia, del poder que pasa por natural. La pregunta por la neutralidad epistémica es, en el fondo, la pregunta por la posibilidad de un punto de vista desde ningún lugar. La ciencia moderna promete precisamente esto, un conocimiento liberado de toda perspectiva, un saber que trasciende el sujeto que conoce. Los valores contextuales, políticos, económicos, estéticos, etc., quedarían fuera del laboratorio, bloqueados por el método. La cuestión del método es algo fundamental. Sería como la muralla que separa el reino del objetivo con el conocimiento turbado por el pantano de los intereses humanos. Esto es algo que voy a dejar para otro video. Está la filosofía de la ciencia que se dedica a pensar bien la cuestión del método. Popper, Lakatos, Kuhn, entre muchos otros. Y es algo que deberíamos desarrollar más en profundidad, así que lo dejo como un asterisco ahí. Pero aquí está el problema. Y es un problema que atraviesa todo lo que diremos. La ciencia no es neutral porque los cuerpos que practican no pueden serlo. Foucault lo muestra con claridad quirúrgica en Vigilar y Castigar, donde los cuerpos humanos están siempre ya disciplinados, atravesados por relaciones de poder que los moldean, que los hacen funcionar de ciertos modos
y no de otros. Esta es una cita de Hechos y la ficción de la neutralidad, unas clases que da Foucault. Si no recuerdo mal, en el 78. Dice, el cuerpo está directamente inmerso en un campo político. Las relaciones de poder operan sobre él de una manera precisa e inmediata. Esta inversión del poder sobre el cuerpo no es externa ni represiva simplemente. Esta cuestión del poder como no represivo es lo central en Foucault y va a atravesar toda su obra. La frase más famosa que tiene es: el poder no se tiene, se ejerce. Y es fundamental entender esto porque si no podemos caer en lecturas reduccionistas. Bien, entonces, el científico objetivo del siglo XIX, ese que pretendía dejar la naturaleza que hable por sí misma, no era un sujeto neutral que había escapado del poder. Era un sujeto producido por un régimen específico de poder-conocimiento, o poder-saber, como lo llaman. Disciplinado para ver de ciertos modos y no de otros, para valorar ciertas cosas, para considerar relevantes ciertos aspectos del fenómeno e irrelevantes otros. Aquí entra el diagnóstico de Latour y Bolgar sobre la construcción de los hechos científicos. No es que los científicos inventen arbitrariamente, pero los hechos emergen de una red compleja donde lo social y lo natural están intrínsecamente entrelazados. En el laboratorio no hay hechos puros, separables de los instrumentos. Los debates, las reputaciones, el financiamiento, la colisión de distintas disciplinas. Me detengo un segundo acá. Por ejemplo, el tema del financiamiento. Siempre que ustedes vean un estudio que dice se demuestra científicamente tal cosa, fíjense quién lo financió. Eso es una cuestión fundamental. Chomsky lo va a llamar en su libro La manufactura del consentimiento. Justamente él lo dice como alguien paga la tinta. En el momento de la impresión del diario, por ejemplo, alguien está pagando esa tinta para que cierto tipo de contenido específico se reproduzca y no otro. Y por ejemplo en esto de la colisión de disciplinas, no necesariamente véanlo como algo negativo, sino como parte del desarrollo científico, como por ejemplo en las discusiones que se establecieron y que siguen vigentes entre física cuántica y la física relativista general, porque no son compatibles como tal, es decir, hay algo ahí que no termina de cerrar, pero, sin embargo, por separado, ambas son muy sólidas, tanto teórica como experimentalmente. Entonces, ahí hay una tensión que está ayudando a desarrollar teorías como la teoría de cuerdas, que intenta hacer una superación en donde se integren ambas teorías. Siempre el horizonte de la ciencia es de integración total. Algo que, bueno, muchos autores ya sostienen como imposible. Sigamos. Como dice Heidi Jason, una bibliotecaria de Ciencias Naturales de la Universidad de Nevada, para cada hecho hay explicaciones alternativas de la realidad que son igualmente plausibles. ¿Sí? Esto es importante porque fíjense cómo mueve el panorama de decir esto es verdadero y esto es falso, necesariamente ese binomio que es excluyente, para decir hay distintas perspectivas que pueden explicar un mismo fenómeno sin necesariamente contradecirse o ser una falsa por la otra ser verdadera. Lo crucial es que el hecho logra estabilizarse. Los factores sociales que lo produjeron desaparecen de la vista. El hecho se presenta así como si siempre hubiera estado ahí, esperando ser descubierto. Este es otro de los debates dentro de la ciencia que vamos a ver cuando desarrollemos más, pero si se inventa o se descubre. Como si la categoría, por ejemplo, abuso infantil, existiera desde siempre. Esto es algo que va a trabajar la autora, que trabaja la autora. Ella da el caso en Denver, en 1961, que es cuando ella ubica que la categoría de abuso infantil se inventa como tal, en el trabajo de Kempe, que lo llama, este autor, el síndrome del niño golpeado. La pregunta epistemológica se revela entonces como trampa. No se trata si podemos anular los valores y sesgos, sino de cuáles son los valores y sesgos que operan, bajo qué condiciones,
¿Con qué consecuencias? ¿Al servicio de qué? ¿O de quién? La pretensión de neutralidad no elimina los valores, los vuelve invisibles, impugnables, neurales. Y un valor naturalizado es un valor que ha dejado de ser cuestionable, es decir, un valor que ha devenido en poder. Ahí hay una lectura extraña de poder, es interesante. El ideal de la esfera apolítica es quizás la ficción más peligrosa de la modernidad. Y es peligrosa precisamente porque funciona. Foucault la diagnosticó rápidamente. Lo que se presenta como neutral es ya una toma de posición. La más efectiva de todas porque sustrae de la discusión política, se dice como apolítico justamente, presentándose como meramente una técnica, como simple aplicación de las normas objetivas. Piensen en un ejemplo clásico ya en la ciencia, que es en la Segunda Guerra Mundial, la producción de las bombas atómicas. Es famosa la frase del físico, que no me viene a la cabeza ahora mismo, que dice: tengo las manos cubiertas de sangre. Uno de los principales productores de la bomba atómica, Heisenberg. Ahí, la cuestión es, bueno, los científicos solamente estaban produciendo teorías y desarrollando ciertas cosas. Es más, podríamos decir, estaban casi obligados por la presión que estaba habiendo de la Guerra Fría ahí entre la producida Rusia y la producida Estados Unidos como dos grandes potencias. Bueno, estaba toda esa cuestión. Pero ahí, los científicos, ¿fueron neutrales? ¿Fueron objetivos en su hacer? Pensemos en un caso emblemático, la neutralidad bibliotecaria. Este es un poco más tranqui. Durante las décadas, la Asociación Profesionales de Bibliotecarios defendieron la neutralidad como principio ético, no censurar, representar todos los puntos de vista, no dejar convicciones personales que interfieran en el servicio. Suena noble, ¿no? Jensen comenta: en cualquier situación que exista una distribución de poder, va a haber justamente que respaldar o contestar esa distribución. Son, por supuesto, elecciones políticas, dice. Pero no tomar una posición explícita reclamando ser neutral es también una elección política. Va muy de la mano con lo de Foucault. Esto lo dice en el mítico de la neutralidad profesional, la página 29. Fue una cita. Bien, y continúa más adelante, que especialmente es problemático cuando uno tiene los recursos que hacen fácil evaluar las consecuencias de la distribución de poder y potencialmente efectuar su distribución. O sea que aún más cuando se reconoce y se tiene los recursos para saber evaluar las consecuencias de distribuir ese poder. Podríamos decir acá, sobre todo, quienes conocían más de las consecuencias de la bomba atómica, por ejemplo, eran los encargados generales, tanto de los militares como del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Que finalmente las tiran en Nagasaki y Hiroshima, no pequeño ni menor, que fueron las primeras bombas nucleares en toda la historia de la humanidad, y es una producción directa de la ciencia. Siempre, como vamos a ver en la próxima serie de videos, siempre esta relación técnica-guerra es interesante. Y ciencia, obviamente. Bien, entonces, Foucault en El nacimiento de la biopolítica va a decir que ciertos regímenes de verdad se constituyen históricamente y producen efectos de poder no porque sean falsos, sino precisamente porque funcionan como verdaderos. El poder no es un ente maligno, omnipotente que distorsiona la verdad desde afuera, sino que el poder opera a través de la producción de verdad, a través de los regímenes de verificación que definen qué cuenta como conocimiento legítimo. Es decir, esto que hablamos antes como el método en la ciencia, es parte de ese régimen de verdad. No todo, porque acá en regímenes de verdad, Foucault está hablando en un sentido bastante más amplio. Incluye lo que solemos llamar como sentido común y aquellas cosas que aparecen en los diálogos cotidianos. Son, por así decirlo, aquellos supuestos compartidos en una época que hacen posibles ciertas maneras de pensar, de ser, de estar, etc. Entonces,
En la biopolítica Foucaultiana tenemos que el gobierno de las poblaciones a través de la administración de la vida no opera mediante la dominación brutal, sino mediante la normalización. Y esto es una especie de herramienta de poder afinada. Es una producción técnica, podríamos decir, y política, que adviene sobre todo en el siglo XX. Bien, entonces, ¿qué tiene esto? La definición de lo normal y lo patológico, de lo saludable y lo enfermo, lo productivo y lo improductivo. Estos son todas las genealogías que trabaja Foucault, sobre todo lo normal y lo patológico y lo saludable y lo enfermo. Y él va a decir algo muy interesante acá, que es cómo lo normal no es que produce lo patológico como su diferencia, sino que al revés. Se apoya en lo patológico para definir qué es lo normal. Bien, entonces, estas definiciones se presentan como técnicas, neutrales, científicas, cuando en realidad son profundamente políticas. Acá es donde va a trabajar un poco más fino el tema del neoliberalismo, que ya en el 78 Foucault afirma que hay una radicalización de esta misma operación. Ya no se trata simplemente de que el Estado se limite a dejar funcionar el mercado, sino que se trata de que este Estado se constituya a sí mismo según el modelo de una empresa. Y constituye a los sujetos como empresarios de sí mismos. El homo economicus. Esto es central. También lo vamos a desarrollar posiblemente posteriormente. Deja de ser el socio de intercambio, como se da en Adam Smith, para convertirse en el emprendedor que maximiza su capital humano. Acá aparece la categoría de capital humano, que es central también. Es decir, todos nos volvemos en esta máquina de la que hablábamos antes, ¿no? Se va logrando ese proyecto poco a poco. Pero fíjense cómo, como decía anteriormente, se empieza a expandir y no queda específicamente demarcado a la ciencia. Esta transformación justamente se presenta como amoral, técnica. Son las leyes del mercado y la racionalidad económica, la eficiencia. La pretensión de lo apolítico del capitalismo, tan marcado en el ordoliberalismo y también en la escuela de Chicago, es precisamente lo que vuelve el régimen político más efectivo. No necesita proclamarse como políticamente, porque ha logrado presentarse como forma natural. No es ideología, es realidad económica, no es política, es gestión técnica. Y precisamente por ello es política en su forma más pura y efectiva. Ahora viene la pregunta vertiginosa, que es ¿qué es lo que realmente se construye cuando hablamos de construcción social? Hawking dedica un libro entero a esto. Y va a ser central para que vayamos anudando lo que vengo nombrando con esta cuestión de lo neutral. Pregunta precisamente porque la confusión sobre qué significa construcción social alimenta las guerras culturales entre constructivistas radicales y realistas científicos indignados. Y la confusión central para el autor es confundir la construcción del objeto con la construcción de la idea del objeto. Consideremos un caso paradigmático que presenta el autor, los quarks. Decir que los quarks son socialmente construidos es, dependiendo de qué se quiera decir, o trivialmente verdadero o absolutamente falso. Se requiere que la teoría de los quarks es una construcción histórica y social moldeada por prácticas experimentales, coaliciones disciplinares, decisiones de financiamiento. Eso es plausible. Ahora, si se refiere a que los quarks mismos son productos sociales, es decir, la entidad ontológica, eso es absurdo, dice Hawkins entre las páginas 29 y 31. El libro se titula justamente The Social Construction of What? La construcción social de qué. La distinción crucial de Hawkins introduce una diferencia entre lo que llama kins interactivos y kins indiferentes.
Los quarks son indiferentes a nuestra clasificación, o sea, la realidad ontológica de ellos no se entera de que los llamamos quarks ni cambian por ello. Pero mujer refugiada, niño abusado, esquizofrénico son kinks interactivos. Es decir, las personas clasificadas bajo estas categorías reaccionan a la clasificación, la internalización, la rechazan, la movilizan políticamente, etc. Y al hacerlo transforman la categoría misma, generando efectos de retroalimentación, que hacen imposible la ciencia social puramente objetiva y externa. Eso lo trabaja sobre la página 31 y 34, entre esas páginas. Acá Hawking Ian Hawking se está posicionando en cierta, podríamos decir, posición en donde las ciencias naturales sí pueden producir conocimiento objetivo y las sociales no. Bien, pero hay algo más inquietante todavía, algo que nos lleva al corazón del problema de la neutralidad. El pasado mismo puede ser reconstruido. Cuando emerge una categoría nueva, como el abuso infantil hace unos 60 años, los adultos en terapia pueden reexperimentar y recordar su pasado bajo esa misma categoría, transformando retrospectivamente la experiencia vivida. Esto, si conocen algo de Freud, es Freud a la letra. Es lo que él llama Nachteiling, el efecto Nachteiling, que es la temporalidad doble, en donde hay un primer momento, en donde hay un suceso que deja una huella anémica que posteriormente puede ser modificado la asociación de significado que tiene esta. Es decir, en Freud hay un hecho objetivo que pasa y se enmarca. Eso no cambia nunca. Ahora, el significado asociado, lo que él llama representación palabra, a esa representación cosa, es decir, lo que verdaderamente pasó, puede ser cambiado, el significado. Bien, entonces, no es que se invente el pasado, sino que es la disponibilidad de nuevos marcos interpretativos la que reordena la memoria, configurando el significado de lo vivido. El autor dice en la página 130, el pasado puede ocurrir en un mundo nuevo. Eventos en una vida pueden ahora ser vistos como eventos de un nuevo kin. Un kin que tal vez no había sido conceptualizado cuando el evento fue experimentado o el acto realizado. Fíjense que acá quizás la diferencia que podemos marcar con Freud es que creo que Ian Hawking aquí se refiere más específicamente a una cuestión más macro. Es decir, no solamente las categorías propias que posee el sujeto, sino cómo la transformación de la historia misma, podríamos decir, cómo se reinterpretan a la luz de los cambios de las oleadas feministas hoy los abusos vividos, ¿no? Ahí no es tanto lo que personalmente se tenga, que también juega un rol, sino cómo las distintas oleadas en torno a colectivos políticos permiten cambios generales de los marcos que se utilizan para interpretar los sucesos. Eso tiene consecuencias ontológicas. Si las categorías con las que ordenamos el mundo no solo describen, sino que también constituyen parcialmente los objetos descritos, en el caso de las personas, específicamente en Ian, es en el caso de las personas. Recuerden la distinción entre los kin indiferentes y los interactivos. Los interactivos son específicamente para las personas. Entonces, la realidad social es ontológicamente plástica de un modo que la realidad física no lo es. Fíjense acá de vuelta la decisión ahí. No podemos hacer que el agua deje de ser H2O, pero sí podemos hacer que la homosexualidad pase a ser una patología médica a ser identificada como una política legítima. Y al hacerlo transformamos no solo la categoría, sino cómo se experiencia esa vivencia de quienes caen bajo ella. Aquí la pretensión de neutralidad ontológica, así como las cosas son y punto, esa frase típica, revela su función ideológica. Bien, vamos a saltar un poquito. Acá hay una paradoja. Para eliminar el sujeto se requiere un sujeto extraordinariamente fuerte, capaz de vigilarse constantemente, detectar y anular sus propios sesgos.
La subjetividad no es eliminada sino intensificada. Esto es lo que Foucault va a llamar tecnologías del yo. El sujeto trabajando sobre sí mismo para producirse como sujeto de cierto tipo. Aparece de forma continua el tema ahora actualmente del desapego al otro. Muchas veces se nombra los vínculos como algo tóxico, esta cuestión de la dependencia emocional. No se sé que es un parámetro ético. Aquí es donde las tecnologías del yo operan, donde uno se considera que esa opinión surge de su interioridad y la autenticidad sin precedentes. Hay una investigación muy famosa que se hizo en Estados Unidos en una universidad que, si no me recuerdo mal, se llamaba I Am Special, o sea, yo soy especial. Eh, que bueno, que mostraba cómo la gente pasó en los 80s de ser un 10-15% que se autopercibía como especial a en el 2016 o por ahí a ser un 80%, o sea, el cambio fue brutal de sentirse como especial. Bien. Es una paradoja, ¿no? O sea, si hay tantas personas que se creen especiales, no sé qué tan especiales se puedan decir. Bueno. Entonces, tenemos que pensar un caso límite para poder tangibilizar un poco esto, que esté en torno al marco profesional. Si un médico forense examina el cadáver de un niño abusado, ¿debe ser emocionalmente neutral? Cierto desapego es necesario para funcionar, remarco funcionar, profesionalmente. Pero un desapego total, una indiferencia absoluta, sería patológico. Indicaría no objetividad, sino insensibilidad moral. Lo que se requiere no es una ausencia de emoción, sino una emoción apropiada, modulada, éticamente informada. Y desapasionamiento ya es una cuestión de poder. Recordemos que históricamente las mujeres fueron excluidas de la ciencia justamente por esto, por decir que eran emocionales contra el varón que no lo era y que esa frialdad le permitía ser justamente más neutral. Y que además esto estaba fundamentado en el dispositivo biológico-teológico. Es decir, se había producido como una verdad absoluta, universal, para todos los tiempos y épocas. No hay una visión inocente. Toda percepción está mediada por patrones estéticos, hábitos visuales, esquemas de lo bello y de lo feo. La fotografía misma, el supuesto medio neutral del siglo XIX, tiene su propia estética. Nos enseña a ver fotográficamente el desenfoque, ciertas texturas de lo que marca como real. Podemos pensar, por ejemplo, la imagen de la mujer hegemónica, digamos, blanca, delgada, piel lisa, rasgos refinados y demás. Se denunció por los estereotipos de género como no neutrales. Y de hecho hubieron campañas enteras de empresas domésticas para generar esta imagen irreal a la cual nunca se llega y por lo cual se tiene un público siempre insatisfecho y dispuesto al consumo. Bien, introduzcamos entonces un ejemplo literario que me parece fundamental para ir tratando todo esto. Tenemos la novela de Kafka que se llama El proceso, que no la terminó lamentablemente, pero bueno. Joseph K., que es el protagonista, es arrestado una mañana sin que se le informe de su crimen. A lo largo del proceso, intentará desesperadamente comprender el sistema legal que lo acusa, acceder al Tribunal Supremo, conocer la ley. Pero la ley es inaccesible. Él no presenta el sistema legal como objetivamente tiránico. Esto es lo interesante. Esta es la genialidad de Kafka. Los funcionarios son amables, las oficinas son banales. Todo se produce según protocolos aparentemente indiferentes. El proceso es una alegoría perfecta, por tanto, de cómo funciona el poder en la modernidad, no como imposición violenta, sino como administración neutral, no como dominación personal, sino como racionalidad sistemática. Acá lo burocrático es algo que a Kafka lo mueve mucho y es parte de todo esto que estamos hablando. La neutralidad en el sistema legal es la forma más efectiva del poder porque bloquea la posibilidad de resistencia. No hay un enemigo claro, no hay
una injusticia localizable. No hay un punto donde intervenir. Hay solamente procedimientos, protocolos, normas, que todas se presentan como imparciales. Y sin embargo, K será ejecutado como un perro. La burocracia no es un instrumento del poder. Es el poder en su forma más potente, disimulada. Porque el poder ha logrado presentarse como no poder, como simplemente administración de las cosas. Aquí conectamos con Walter Benjamin, que en 1921 escribió un texto muy interesante que lo llamó El capitalismo como religión. Y allí argumenta que el capitalismo no es simplemente una economía que se relaciona de un cierto modo con la religión, como lo hace Weber, va a ir un poco más allá. Él va a sostener 3 tesis centrales. La primera es que es un culto puro sin dogma, sin teleología. Es decir, no tiene doctrina, no ofrece una explicación del mundo, no promete salvación en otro mundo. Solo tiene ritual incesante, la producción, el consumo, la acumulación. Todo tiene significado únicamente en relación al culto. La segunda característica va a ser que es un culto de duración permanente. No hay días profanos. Cada día es un día en el que el terrible sentido que despliega su propia pompa sagrada, dice. Es el culto sin sueño y sin piedad, que exige fidelidad absoluta a cada adorador. Y ahí vamos con la tercera entonces, que es el culto que genera culpa o deuda, ya que él usa Shaul, que es como un poco las dos se puede interpretar, tiene ambas acepciones, que no tiene expiación. Es decir, no ofrece una redención como, por ejemplo, claramente lo está comparando con los valores judeocristianos, ¿no? Bien, entonces, al contrario, universaliza la culpa, la martilla en la conciencia hasta incluir a Dios mismo en el sistema de la culpa. El resultado no es arrepentimiento, sino desesperación. Una desesperación que es sacramente su esperanza. Entonces, la conexión con nuestro tema es directa acá. El capitalismo logra presentarse como moral, técnico y neutral. Son las leyes del mercado, la oferta, la demanda y la racionalidad económica. Pero es profundamente religioso en el sentido que establece unos regímenes de verdad total, un marco omniabarcador de significación que no puede ser cuestionado desde adentro. Y funciona precisamente mediante la deuda. Cada uno es responsable de su propio fracaso. Debe comprenderse a sí mismo y maximizar el capital humano. El sistema no falla. Los que fallamos somos nosotros. Esto es autoculpabilización. Es el mecanismo perfecto de dominación porque elimina la posibilidad de la crítica sistemática. Si somos individualmente responsables, entonces el problema nunca es estructural, nunca es el sistema mismo. La paradoja es que esa indiferencia y esa apatía, como una de las formas de la neutralidad, como el empleado en su trabajo respecto a lo que hace, a quién es respecto a lo que hace y otras cosas, se vuelve la ideología detrás, es decir, la eficacia en pos del capital, de la productividad incesante. Esa es la ideología del capital. La reproductividad del capital mismo, como un fin en sí mismo. Esto es lo que decía recién Benjamin con la cuestión de no tiene teología, no apunta hacia nada más que la mera reproducción del capital. No se trata entonces de todo es relativo o todo es poder. Esa es una versión como barata del posmodernismo, que es la que suele irritar a los científicos serios y alimentar sobre todo al antiintelectualismo. Bueno, esto es otra cosa interesante, vivimos en una época bastante antiintelectual, por lo tanto sería algo posible desarrollar en otro video. Pero bueno, entonces vamos a pasar al tercer y último apartado, ¿no? Que trata de la relatividad, subjetivismo y posmodernismo. Este es el apartado más amplio.
¿sí? Porque vamos a ir haciendo algunas conclusiones, vamos a ir sintetizando y vamos a seguir abriendo igual. Bien, entonces tenemos el problema de la neutralidad. Entonces no es un problema técnico que pueda resolverse con el mejor método. El tema del método, como dije, va a ser tratado en otro ensayo. Es un problema político que exige reconocer que todo conocimiento está situado, que toda objetividad es parcial, que toda pretensión de estar fuera de la batalla es ya una posición tomada dentro de ella. ¿Significa esto que debemos abandonar toda aspiración a objetividad, a conocimiento riguroso, a estándares racionales? Precisamente no ese es el punto. Significa que la objetividad no es neutralidad. Fíjense, acá me interesa remarcar cómo distingo entre objetividad y neutralidad. Lo vamos a retomar. El compromiso es la crítica mutua, la apertura de la refutación, la hostilidad sobre nuestras propias condiciones de posibilidad. Esto es lo que Ian Hawking va a seguir trabajando, ¿no? Dice específicamente, reconocer que podemos sostener que las clasificaciones son contingentes y aún evaluarlas según criterios pragmáticos, morales, epistémicos. Entre las páginas 32 y 33, dice, la contingencia histórica no elimina la posibilidad del juicio racional. La contingencia histórica no elimina la posibilidad del juicio racional. En el capítulo 8, que lo llamó The End of Captain Cook, Hawking analiza la célebre controversia entre el antropólogo Marshall Sahlins y el antropólogo Objevsekere, no sé cómo se pronuncia, sobre los hawaianos al encuentro del Capitán Cook en 1779, en donde lo consideran como una manifestación del dios Lono, un dios de ellos. Esto lo trabaja entre las páginas 207 y 226. Sahlins sostiene que los hawaianos, dentro de su estructura mítico-ritual, efectivamente reconocieron a Cook como Lono, como un dios de ellos. Y que los eventos subsecuentes, la muerte de Cook y todos los rituales que se hicieron en torno a, deben entenderse dentro de la lógica cultural hawaiana. En cambio, Objevsekere argumenta que esto es un mito europeo, una fantasía colonialista que proyecta en los nativos la idea de que veneran a los europeos como dioses. Ya que el Capitán Cook era un europeo, él dice, esos son los sesgos de vernos como dioses a nosotros mismos que estamos proyectando en los nativos. Bien. Entonces, Hawkins, tras examinar la evidencia, se inclina a favor de Sahlins, considerando que los argumentos históricos y etnográficos respaldan la tesis de que los hawaianos sí interpretaron a Cook dentro de sus marcos cosmológicos, aunque no implica que fueran irracionales o primitivos. No es eso lo que está señalando Sahlins. El capítulo ilustra cómo los debates sobre la construcción social se enredan en las guerras culturales contemporáneas. Uno se acusa al otro de perpetuar colonialismo intelectual, mientras que Sahlins lo acusa de imponer un universalismo racionalista que silencia las voces de otras culturas. Hawkins acá utiliza este caso para mostrar cómo los argumentos empíricos y racionales todavía funcionan y que el debate no debe reducirse solamente a ideologías binómicas, ¿no? Entonces, voy a proceder a enarbolar un poco algunas de las ideas centrales del libro de Ian Hawkins, que como ven está siendo bastante transversal. Por un lado tenemos la pregunta crucial que ¿es X socialmente construido? Y él la transforma, dice que lo importante no es tanto eso, sino que ¿qué se reclama como construido cuando se habla de construcción social de X cosa? Pongamos la construcción social del género, ¿no? ¿Qué es lo que se reclama ahí? Es decir, X, el género, puede referirse a objetos, ideas, prácticas, experiencias, clasificaciones, o palabras elevadoras, le llama él, como la verdad, realidad, hechos, ¿no? Hace una distinción ahí. La confusión sobre el referente de X es la fuente de innumerables malentendidos, ¿sí? Entonces él dice que ahí hay una confusión entre el hecho como tal, la realidad, y lo que sobre él se construye,
las ideas, las experiencias, las clasificaciones que se hacen. Ponen en lo de género, él estaría más dentro de las posiciones de que el género puede llegar a llamarse una construcción social, pero el sexo como biológico, como un organismo reproductivo señalado y construido por la biología, construido, bueno, acá estaría mal, sería como señalado como entidad ontológica realmente existente, se separarían ahí, ¿no? Bien, entonces, por otro lado, él señala el propósito de preguntar cuál es justamente ese propósito que hay detrás, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que se propone cuando se plantea una tesis constructivista? Por ejemplo, él nombra que muchas veces se planea criticar que X cosa que se plantee como constructiva se parece como inevitable, aunque no lo es. Despertar cierta conciencia, promover o reformar, revolucionar. Es decir, tiene un propósito más de conmover aquello a lo que se señala socialmente. Entonces él dice como no va a ser tan importante, o más bien se está confundiendo cuando se critica la noción ontológica que hay detrás. Estamos debatiendo algo más político, si se quiere. Por otro lado, como tercera idea que recolecto así de su libro, hace una distinción objeto-idea, que es la que venimos nombrando. Muchas confusiones provienen justamente de distinguir la construcción del objeto X con la construcción de la idea clasificación-concepto del X. Esto las trabaja entre las páginas 28 y 31. Hawkins insiste que generalmente se construye socialmente es la idea, no el objeto, aunque los objetos pueden ser afectados indirectamente por las ideas, especialmente en el caso de las personas, recordemos el kin interactivo, ¿no? Como cuarta idea podemos señalar la contingencia sin relativismo, es decir, es posible sostener las clasificaciones científicas y sociales, aunque sean históricamente contingentes, podrían haber sido diferentes, sin caer en el relativismo radical, es decir, sin negar la objetividad, la evidencia, la racionalidad. Es decir, la contingencia es compatible con la objetividad situada. Y por último señalaría la compatibilidad construcción-realidad. En muchos casos, especialmente las patologías mentales, es posible sostener simultáneamente, dice el autor, que la idea es socialmente construida y que es un objeto real y no construido al mismo tiempo. Esto lo trabaja entre las páginas 100 y 127. Bien. Vamos a retomar la nave Neurat, que es la que nombraba, que se va construyendo en el camino mismo. Digamos, va a seguir siendo reconstruida en el alta mar. Ahora, no hay puerto seguro, no hay diseño perfecto disponible de antemano. Pero cuando el auto se empieza a andar mal, no lo prendés fuego, lo llevas al mecánico, ¿no? Un poco la metáfora. ¿En qué sentido digo esto? Que cuando una herramienta, un conocimiento, supongamos, retomamos esta cuestión del género, no necesariamente quiere decir que haya que desecharlo como tal. Por lo menos no tan a la ligera, ¿no? Bien. A saber, que lo que el posmodernismo, con el detrimento de la metafísica, señaló, no es falso. Por ejemplo, el giro de lingüística con ese elemento del lenguaje, las oleadas feministas con las problemáticas de género, el giro decolonial con la lectura sobre las invasiones étnicas, etc. Pero nos dejan con una serie de problemáticas que no nos tienen que llevar a desechar sin más aquello que se ha señalado, justamente. El constructivismo, como una de las formas más señaladas que concentra todas este tipo de corrientes, genera una serie de problemas. Si nada es neutral, quiere decir que justamente esto de que nada sea neutral, no es neutral y por lo tanto se puede cuestionar, ¿no? Porque ya es un punto de vista que pretende cierta objetividad. Bien, más allá de la paradoja esta, debemos señalar aquí que a lo que me refiero centralmente con esto es que no hay que desechar la problematización y en un estilo medio de ese romanticismo melancólico volvamos a los viejos valores
y volvamos atrás al objeto concreto y nos fuimos a la mierda y qué sé yo con estas cosas. No, hay que tomar estas problemáticas que van surgiendo de las contradicciones, de las críticas, y ver qué podemos hacer con ellas para superar tanto la idea de la objetividad como de la subjetividad radical, ¿no? Que es el principal. Ya lo vamos a ver, no me quiero adelantar. Bien. Entonces, creo que acá tenemos un problema fundamental, que es que cuando se llega a esta cuestión de que no hay conocimiento sin juicio, se piensa que es alguien, resalto este alguien, el que debe hacer el recorte, que es la deriva subjetivista del problema. Se ha confundido, y esto es por lo que la herencia kantiana, que se enrieda y no puede liberarse de todo este conflicto, aparece en el panorama, es que se piensa que debe haber un juicio para todo conocimiento. Se trata de alguien particular, de un sesgo personal. Y la mayoría de veces se trata de estructuras. Acá no me refiero a estructuras en el sentido kantiano, de los juicios sintéticos a priori, sino de cosas como el patriarcado, es decir, estructuras macro que salen por fuera de cada individuo, ¿no? Entonces, esta es la diferencia central entre una lectura más simplificadora de los supuestos postmodernos, es decir, Derrida, Foucault, Deleuze y demás, y la tomada más a la letra. Es decir, esto no quiere decir que perdamos la objetividad, el hecho de que se necesita un recorte para poder tener conocimiento, sino que el debate sigue abierto, solo que se traslada de una sustancia en sí misma a unas estructuras cambiantes. Deja la universalidad, por lo tanto, y la temporalidad para, por lo menos en la mayoría de ellas, para presentarse más justamente como cambiante, ¿no? Entonces, habría que matizar igual acá, por ejemplo, el tema de la velocidad de la luz en el vacío como un máximo de 300.000 kilómetros más o menos. Eso podrían ser todavía invariantes en el tiempo y en el espacio y en la historia humana, universal. Pero también es criticable de varias maneras. Por ejemplo, no es eterna en el sentido de que tiene un inicio, el Big Bang. Tampoco sabemos si va a terminar o no. Y además están los fenómenos de la simultaneidad entre dos partículas, que es entre una y otra hay una dimensión de tiempo cero. Son cosas, bueno, bastante difíciles, pero que ponen en duda este límite, digamos. Bueno, podemos ir sistematizando y sintetizando algunas cuestiones entonces. Si hacemos un análisis tomando en cuenta lo que atravesamos, desglosándolo, daremos cuenta de que ya tenemos aquí, en esta misma discusión de lo que fuimos planteando, varios ejes de los periodos filosóficos que inician más o menos a partir del siglo XVI. Incluso antes, porque vamos con esta primera cuestión. Por un lado, por ejemplo, tenemos dicho mal y pronto, la discusión de los universales en la escolástica, donde estará el polo nominalista y el polo realista. Creo que esta es una de las primeras cuestiones que podemos centrar para ir hilando algo de este problema de la neutralidad, ¿no? ¿De qué trata rápidamente? El realismo escolástico, por un lado, representado sobre todo por Tomás de Aquino, pero hay muchos más, sostenían que los universales tenían existencia real en las cosas particulares. Es decir, el universal, por ejemplo, en este micrófono, está el universal micrófono. En este concreto en particular, este blanco que están viendo acá, el universal de micrófono que incluye a todos los micrófonos está acá, concretamente, en este caso particular. Entonces, los universales, dicho en esta perspectiva, no serían meramente palabras. Es decir micrófono como categoría general que engloba a todos los micrófonos no es meramente una palabra, porque está en cada caso particular, sino que son estructuras justamente ontológicas, es decir, del ser, que existían en la multiplicidad de singulares. Existen en el singular. Bien. Por otro lado, tenemos el nominalismo, representado sobre todo por Occam, entre otros,
reaccionó precisamente contra esta concepción. Los universales serían únicamente construcciones lingüísticas o mentales, y la realidad fundamental consistiría en singularidades irreductibles. Esto los escolásticos lo llamaban como pedos mentales, o pedos de la boca, algo así. Bien. Entonces, esta posición trasladó la cuestión del ser a la cuestión del conocimiento, ¿no? Si solo existen singulares, entonces, ¿cómo puede haber un conocimiento universal? ¿Cómo yo, siendo que conocí solamente algunos casos particulares, singulares, de micrófonos, puedo decir que existen los micrófonos como una característica más general y no reductible solamente a un caso particular? Este es el movimiento crucial para marcar el punto en el cual la epistemología comienza a desplazarse de la ontología como terreno fundamental. Fíjense acá la epistemología como sobre todo la pregunta por el conocimiento. Más adelante Wolff va a sistematizarlo a través de Kant como la epistemología como conocimiento científico y la genosología dentro de la estética como conocimiento experiencial. Acá nos referimos un poco, todavía en la escolástica, un poco mezclado. Esto no está tan distinguido. Pero bueno. Bien, tras esto, entonces, aparecen autores como Bacon, bastante más adelante, obviamente, que en su novela La Nueva Atlántida, que hace referencia a la Atlántida de Platón, que es una sociedad perfecta. En Platón es una sociedad mercantil con recursos, bueno, donde el autor, o sea, Bacon, presenta una sociedad ideal centrada en el conocimiento y la ciencia. Esto es lo principal. Es un ideal, ¿no?, que se empieza a plantear, donde los avances tecnológicos y científicos juegan un papel fundamental. Bajo este contexto es en el cual se delimita la fórmula esta de el conocimiento es poder. Y se fundará el sueño moderno de dominar la naturaleza por medio de la técnica. Además, bajo la crisis de los fundamentos, aparecerán figuras como Descartes, que ya se lo puede ver bastante en Francisco de Suárez, es un filósofo escolástico español, muchas veces se lo toma como el de la transición. Este autor es central porque en él se encuentra casi toda la escolástica y además, como digo, se pueden encontrar bastantes elementos de Descartes. Bueno, donde por primera vez en Descartes vamos a ver que el fundamento del conocimiento seguro es el sujeto. Es esta cuestión de pienso luego existo, ¿no? Funda el racionalismo como método de conocimiento. Y seguido de esto va a haber un debate largo en donde va a aparecer Hume también, que va a centrar más las cuestiones en la experiencia. Así va a surgir el empirismo, que ya también está en Locke, pero se lo suele tomar como más riguroso, fundamental a Hume. Bien, que va a desarrollar a su vez la imposibilidad de asegurarse de la causalidad. Él dice, vemos que el sol sale todos los días, sin embargo, nada nos comprueba que haya una causalidad directa en la que podamos asegurar que mañana va a salir otra vez, ¿no? Es dudable eso. No hay una ley causal que nos diga eso. Obviamente esto ya hoy es discutible, pero bueno. Bueno, a partir de estos dos puntos se lo suele centrar. El canon es un poco Descartes, Hume, y el que viene a romper y hacer una revolución copernicana en la filosofía es justamente Kant, que sintetiza esta disputa y ya no es el sujeto el que se acomoda a las cosas, sino las cosas se acomodan al sujeto. Esto lo va a hacer a través de los 12 juicios sintéticos a priori, las categorías del entendimiento, que preservan la decisión entre fenómeno, lo que aparece al sujeto, y el neúmeno, es decir, la cosa objeto que es en sí y es por tanto incognoscible. Escapa a nuestras categorías del entendimiento. Si todo conocimiento pasa a ser necesariamente por las estructuras sujetas a priori, ¿cómo podemos saber que nuestro conocimiento corresponde a la realidad? Esta es una pregunta fundamental. La respuesta kantiana es que la correspondencia es imposible de demostrar. Básicamente acá Kant tira la toalla y dice, bueno, hay un imposible ahí y lo deja. Bien, entonces lo que podemos garantizar es la validez de nuestro conocimiento para los fenómenos bajo las estructuras subjetivas. Las problemáticas
de si existe el mundo, si es independiente de nosotros y si aún así, es decir, si aún es independiente de nosotros, puede conocerse, será lo que posteriormente heredarán las posteriores tradiciones, sobre todo las del siglo XIX-XX, que intentan superar y que a su vez van a intentar ser superadas en el siglo XXI, ¿no? A saber, continentales, analíticos y dialécticos. Para esto también tendríamos que hacer otro video. De hecho, el paso que acabo de hacer por la modernidad filosófica es súper burdo. Tendría que hacer otro video, lo voy a hacer de hecho seguramente, pero es más o menos para presentar una idea que quiero llegar ahora. Bien, si a alguien le interesa meterse a fondo con esta cuestión de analíticos, continentales y dialécticos, les recomiendo el libro de Ernesto Crasto, que es su tesis doctoral, se llama Realismo Postcontinental. Bien, lo que es preciso señalar acá es que toda la discusión de la neutralidad sigue presa, en algún punto, de el paradigma que estableció Kant. Una de las tendencias más influyentes de la filosofía reciente es el realismo especulativo, o como lo nombra Ernesto Castro, realismo postcontinental, representado principalmente en Ernesto son 6 figuras. Yo remarco acá 3. Quentin Milasaux, Graham Harman y Ray Berger. Bien, estos pensadores critican lo que Milasaux va a denominar como correlacionismo, la posición filosófica heredada de Kant, según la cual solo tenemos acceso a la correlación entre pensamiento y ser. Es decir, pensamiento, epistemología, ser, ontología. Pensamiento quedaría más del lado del neúmeno, porque es justamente lo que es posible de ser conocido, y en Kant esto, ¿no? Y el ser quedaría del lado de lo ontológico como lo incognoscible, como el neúmeno, la cosa en sí, que queda inaccesible para nosotros. Eso es lo que va a criticar e intentar superar toda esta corriente. Bien. Entonces, Milasaux argumenta una cosa en contra del correlacionismo, que es que fracasa al intentar explicar el problema de ancestralidad, así lo nombra él. Bien. ¿De qué trata? Los enunciados científicos sobre un enunciado anterior a la existencia humana. Por ejemplo, podemos pensar en todo lo previo al desarrollo humano como tal, pero entre esas cosas el Big Bang, ¿no? El Big Bang es una cosa que sucede antes que el humano, que es una teoría aceptada científicamente con mucho consolidación, y sin embargo ocurre antes del humano. Entonces estamos conociendo algo que estaba previo al humano, ¿no? Bien. Para él las matemáticas constituyen el lenguaje absoluto por medio del cual acceder a una realidad independiente de nuestra existencia. Sin embargo, esta posición enfrenta críticas internas. Algunos argumentan que Milasaux mismo permanece en el correlacionismo al subordinar al pensamiento del pensamiento al ser, ¿no? El ser al pensamiento, perdón. Invierte la cuestión, ¿no? Esto se acerca mucho a las falacias naturalistas y idealistas. La falacia naturalista es derivar del ser al deber ser. Y la falacia idealista es derivar del deber ser al ser. Bueno. La ontología orientada a los objetos, otra de las corrientes, representada por Graham Harman, propone que todos los objetos tienen la misma realidad y es inaccesible tanto otros objetos como la percepción humana. Esta perspectiva busca superar el antropocentrismo otorgando igualdad ontológica a todas las entidades por igual. Sin embargo, enfrentan unas dificultades para explicar cómo se forman los objetos compuestos y cómo podemos atribuir características determinadas a objetos experiencialmente inaccesibles. El nuevo materialismo y la teoría como el realismo agencial de Karen Badad propone disolver las fronteras entre sujeto y objetos mediante una ontología relacional. Badad, inspirada en interpretaciones de la física cuántica, argumenta que los fenómenos no preexisten a las prácticas de mediación, sino que emergen de ellas, cuestionando las categorías tradicionales de sujeto y objeto. Esto que se funda en la física cuántica hago referencia ahí a
esta cuestión de, bueno, la interpretación, por ejemplo, de la doble rendija o de la dualidad onda-partícula, en donde una entidad como un átomo, una partícula y demás, no es ni onda ni partícula, sino que es ambas simultáneamente, hasta que el científico determine cuál. Pero esto no es una cuestión porque ingenuamente se entendió que es por cómo lo ve el científico. O sea, que el científico se acerca así, ve el átomo ahí y dice, cambió. No porque, primero que nada, tenemos una ilusión de que el átomo es una pelotita con más pelotitas girando alrededor. Y no es eso. No es visible el átomo. Por lo menos no visualmente. Se utilizan, por ejemplo, el CERN, la Coalición de Partículas de la Unión Europea, que, lo central es que es la teoría y la configuración del experimento, no la visión literal del investigador. Eso es un error también que hubo ahí. Bueno, el perspectivismo, vamos con otra. El perspectivismo también tiene su versión nietzscheana en los desarrollos contemporáneos. Sostiene que todo conocimiento es una perspectiva sin caer necesariamente en un relativismo radical. Nietzsche argumenta que la verdad misma es perspectival, aunque esto puede entenderse de múltiples maneras. Bueno, las interpretaciones de Nietzsche son amplias y variadas. La epistemología del punto de vista Standpoint Epistemology y el conocimiento situado de Donna Haraway, que es una autora que va a trabajar mucho con esto, ofrece una alternativa feminista. Es decir, que siempre al momento de conocer, en ese supuesto de conocer trascendental, se sostiene que hay un sin cuerpo, dice la autora, y que argumenta que todo argumento está situado social, histórico y corporalmente. Sin embargo, esto no es que implica un relativismo. La objetividad fuerte es la que propone reconocer la situación del conocedor, que puede mejorar la objetividad al hacer explícitos sus sesgos. Bien, vamos con otra. Las teorías de la cognición 4E las llamaron, ¿no? Porque en inglés son embodied, embedded, enacted y extended, que sería encarnado, integrado, promulgado y ampliado. Bien. Cuestionan la separación mente-cuerpo y sujeto-objeto al proponer que la cognición emerge de la interacción dinámica entre organismos y ambiente. El enactivismo sostiene que la mente no es un espejo del mundo, sino un proceso co-constituido entre agente y entorno. Esta perspectiva rechaza las concepciones representacionales tradicionales del conocimiento y argumenta que la cognición es fundamentalmente una acción corporizada. Fíjense cómo varias de estas autoras empiezan a centrar en la cuestión corporal, ¿no? Que muchas veces se dicen es el gran olvido de la física, de la filosofía moderna, ¿no? Bien, entonces el realismo estructural en la filosofía de la ciencia propone que lo que permanece invariante a través de las revoluciones científicas no son los objetos postulados, sino las estructuras matemáticas. ¿Sí? Esto es lo que veíamos al principio. El realismo estructural óntico, que es otra de las posturas, va más allá, sugiriendo que la realidad fundamental consiste en estructuras relacionales más que en objetos. Esta posición intenta evitar tanto el problema de la subdeterminación teórica como el argumento pesimista de la metainducción contra el realismo inductivo. El tema de la metainducción, el argumento pesimista es que el caso de Popper solo podemos falsear, en tanto que siempre pueden haber casos nuevos que contradigan aquellos conjuntos de casos que inductivamente nos llevaron a una ley. El caso más conocido y del cual deriva un libro es el cisne negro, del cual hasta el momento solo se conocían cisnes blancos, hasta que en Australia de repente encontraron un cisne negro que rompió algo que se creía como ley, es decir, los cisnes son blancos. Bien. Bueno, acá introduzco un par más de cuestiones. Creo que los voy a saltear un poco. Me interesa ir al concepto de injusticia epistémica desarrollado por Miranda Fricker.
que ha abierto nuevas dimensiones en la discusión sobre la objetividad. La injusticia epistémica ocurre cuando ciertos grupos o personas son sistemáticamente desacreditados como conocedores debido a prejuicios estructurales. Es decir, se desacredita de antemano a una persona por su condición estructural. Puede ser por su condición de género, de raza, de clase, etc. Bien. Múltiples tradiciones contemporáneas intentan trascender esta escisión entre objeto y sujeto. La fenomenología y la hermenéutica, por ejemplo, continúan explorando cómo la comprensión emerge de la realización y la relación constitutiva entre intérprete y mundo. Rechaza la idea de que un sujeto es descarnado y que observa los objetos externos, como externos así y fuera de, ¿no? Este punto de ningún lado que hablamos antes. Bueno. Bien, para hacer una conclusión final y un reordenamiento de todo, ¿no? ¿Qué es lo que considero fundamental? Creo que la noción transversal que atraviesa de neutralidad todas estas posiciones es el debate sobre si en la investigación, en la evaluación de hipótesis, en la formulación de juicios, se puede ser neutral en el sentido de liberarse de ciertos sesgos, valores no epistémicos como morales, políticos, sociales, económicos. Entonces, la relación fundamental que va a surgir de lo neutral es una pregunta respecto a lo, sobre todo a la cuestión epistemológica, es decir, cómo es posible conocer, en relación a cómo afectan los otros campos de la política y lo ético, sobre todo, lo estético también. En cambio, la objetividad, acá vamos a hacer esta diferencia, que muchas veces se confunde, en muchos de estos autores está confundido, pude señalar como 3 tipos de puntos para la objetividad, ¿no? Tenemos una objetividad ontológica, que esta es la que más se suele confundir con neutralidad, y es algo que suele pasar mucho esta confusión, y es sobre todo la objetividad ontológica, es la discusión sobre si existen entes objetivos. Es decir, por ejemplo, si objetivamente existe la luz, ¿no? Como ente lumínico. Que es un poco lo que veíamos con Ian Hawking, ¿no? Un poco la distinción que intentaba hacer. Después está la objetividad de la verdad, que concierne a las proposiciones, si es que pueden ser verdaderas o no, si podemos establecer algo como verdadero, o sea, en relación a esa objetividad ontológica, si es que decimos que sí, a su vez, si podemos decir que son verdaderos, si podemos descubrir verdades universales un poco. Esta es un poco la categoría que haría un poco puente entre ambas. Esta ya es un poco ontológica y epistemológica al mismo tiempo. Bien. Y finalmente tenemos la objetividad epistémica, que esta es la que dejaría como neutralidad, que refiere justamente a las condiciones metodológicas y a las virtudes intelectuales que medían estas prácticas de investigación. Bien, entonces, finalmente, para reordenar todo, atribuí acá cuestiones centrales. Por un lado tenemos dentro de todo esto, dentro del como vendrían a ser las aristas de la neutralidad, ¿no? Tenemos una que es centralmente epistemológica, que es el problema que se presenta si hay un acceso a la realidad, un conocimiento no mediado por intereses, por la estructura misma de la subjetividad conocente, es decir, esta pretensión de objetividad mecánica a la que aspiraba a eliminar todo residuo subjetivo, que descubre finalmente la ciencia, la eliminación de todo sujeto, finalmente es el imposible del conocimiento. Eso es un poco lo que íbamos viendo. Después está lo político, que acá se vincula a la esfera de lo apolítico, ¿no? Si es que se puede ser apolítico. Lo primero, si se puede ser neutral en cuanto a valores epistémicos. Lo segundo sería si se puede ser apolítico, es decir, una clase de indiferencia ante la organización social,
¿no? Por decirlo simplemente. La serie de videos que estaba diciendo va a ser lo político, así que ahí profundizaremos más qué es esto, pero bueno. Bien, acá sería si, qué es legítimo, quién demarca cómo organizar la sociedad, si eso son decisiones racionales y demás. Después tenemos la variante ontológica, que es la pregunta por si el mundo en sí mismo existe independientemente de toda perspectiva. Después tenemos la variante ética, que sería sobre la imparcialidad de las emociones, que esto se lo puede llevar al campo de la ciencia, pero como vieron a lo largo del video, yo intenté que no se reduzca a la cuestión científica. Creo que esto es, y acá lo estoy mostrando, es algo que se atraviesa en todos los campos. Es decir, es también si podemos ser neutrales, por ejemplo, en nuestras profesiones, si es querible, si es deseable incluso esto, ¿no? Bien, ahí aparecen los binomios, el intento de superación del binomio del bien y el mal y demás, y todo lo que vimos como tecnologías del yo y demás. Y finalmente, estéticamente, tenemos la cuestión de la experiencia sensible, es decir, si es posible una percepción neutra, es decir, fenomenológicamente es esta pregunta ya, estamos en el campo de la genosología, y en cuanto a los valores estéticos, es decir, lo bello, lo bueno, si esos valores se puede ser imparcial y objetivo con ellos. Bien, eso es un poco el panorama general que nos quedaría. ¿Sí? A ver, algunas cuestiones así a resaltar rápidamente para ir cerrando finalmente ahora sí. Sería que, por un lado, aceptamos muchas veces que existen datos objetivos, por más de que supongamos que demos por aceptado esto, ¿no? Eso en las discusiones sociales no suele ser el punto de quiebre que ayude a cambiar. Uno, si analiza discusiones políticas, si analiza discusiones filosóficas, incluso científicas, del día a día, se da cuenta que por más pruebas que hayan, argumentos sólidos y contradicciones, incongruencias en los del otro, no necesariamente el otro va a cambiar de perspectiva. Esto está relacionado a su vez con el tema de que esos datos están en una matriz, que es lo que digamos antes. Es decir, por más de que aceptemos, que es discutible, recuerden que esto es discutible también, que hayan hechos objetivos, de todas formas se necesita alguien que haga un recorte de eso y por lo tanto podemos discutir el mismo de recorte, ¿no? Por otro lado, está el tema de la amoralidad, que es, me parece muy importante resaltarla, que esto va a estar relacionado sobre todo a los valores éticos políticos, que recordemos que la lógica del capital se presenta como amoral, pero tiene producciones directas, indirectas, pero sistemáticas, que producen malestar. Por ejemplo, la concentración, que esto ya hay millones de datos que respaldan esta cuestión, de la concentración en pocas manos, ¿no? Otra de las cosas es que las crisis en el capitalismo, paradójicamente, no son por escasez, sino por sobreproducción, por exceso. Entonces, mientras desechamos toneladas y toneladas de comidas por año, hay gente que no tiene para comer. Esas contradicciones son sistemáticas y por lo tanto, por más de que se proponga como amoral, ahí hay hechos de éticos a discutir, ¿no? Este tema de la neutralidad aparece acá como indiferencia, ¿no? La indiferencia del trabajador, esto que hablamos de volverte máquina, ¿no? Y va en función a esa eficiencia. Así que lo engancho con algo último, un señalamiento de la taxonomía por razones según las cuales la biología derivó en un nazismo. Esa taxonomía en descripciones supuestamente objetivas, incluso descriptivas de hechos visibles, empíricamente contrastables, que es lo de las razas, llevó en cierto punto al nazismo. Lo mismo con lo que hablábamos antes del desarrollo de la tecnología por mano de la ciencia, de las bombas atómicas y muchos otros ejemplos. Todo esto lo vamos a retomar en la próxima serie de videos. Así que yo por ahora creo que lo dejaría por acá. Una última cosita,
que es interesante es que muchas veces en el sentido común y lo que nos encontramos, sobre todo en personas que no han estudiado este tema en particular, es que hay epistemológicamente un escepticismo muy radical en el que todo es relativo, bueno, todo depende según de quién hables y demás, pero ontológicamente hay un realismo ingenuo. Es decir, sí, obviamente, ¿cómo que este micrófono que está acá me vas a decir que no existe? Bien, nada más que mencionar. Esto fue un poco el planteo del general del problema de la neutralidad. El video que viene va a ser seguramente sobre una serie de lo político, no en el sentido partidario, ya adelanto. Dejen preguntas o cosas que haya explicado mal o cosas que no se entienden y demás. Y nos vemos.